Nos acompaña ya en el plató de Córdoba TV Antonio Pedraza. Antonio, bienvenido, muy buenas tardes. Antonio es uno de los directores y de los fundadores de Estigma Teatro, compañía andaluza de profesionales de las artes escénicas formados en la ciudad de Córdoba. Esta compañía, Antonio, que era creada pues por ti, por Nieves Pedraza, también por Fran de Ana Muñoz, y que, como me comentabas antes de iniciar la entrevista ahora aquí en directo, pues necesita de una coordinación grande, ¿verdad? Porque estamos totalmente divididos, ¿no? En diferentes puntos de, bueno, más o menos en el sur, ¿verdad?, de la península, sí, ¿verdad?, pero entre Córdoba, Granada y Alicante. Exactamente. Pues sí, cada uno con nuestros proyectos, cada uno en un sitio. Aquí está Nieves, que es la otra integrante, que bueno, ahora mismo está colaborando con otra compañía, con Velcro Teatro, que acaba de salir y le ha dirigido una obra y tal. Y luego en Alicante está Fran, que está con un proyecto para diversidad funcional, con niños discapacitados, y se llama Nos Movemos, y la verdad es que le está funcionando muy bien en San Juan de Alicante. Y bueno, el fin de semana pasado estuve allí y están montando una cosa muy buena, tiene muy buena pinta. Y bueno, yo en Granada, allí en la Sala del Apeadero, con todas las compañías que hay allí, intentando gestionar y bueno, y poquito a poco, tirando como se puede. Bueno, pues si en la anterior ocasión hemos calculado más o menos un año, ¿verdad? Menos, sí. Conocimos el corazón, el engranaje, la tramoya, podríamos decir, de ese premiado y celebrado montaje que fue Púrpura, y que sigue además estando en activo y en cartel. La compañía de teatro, nacida en el año 2009, nos abre hoy las puertas de Entre todos la mataron y ella sola se murió, una obra que surge de la colaboración con Pirómano Teatro. Exactamente. Bueno, más que con la compañía entera, fue con una de las actrices, con Nuria Vicent, que bueno, pues yo llegué a Granada, en realidad estaba solo y quería empezar un unipersonal. Dije, bueno, venga, vamos a marcarnos, pero claro, todavía me daba como un poco de miedo verme solo. Ahora cada vez tengo más ganas de trabajar solo, pero pues fue una coincidencia, coincidimos ella y yo. Ella tenía ganas de hacer otras cosas porque ellos se dedican a la improvisación, hacen impro teatral, que son buenísimos, pirómanos. Y entonces ella me dijo que tenía ganas de probar otras cosas y bueno, pues le di, se puede decir, como un diario, unas memorias, se lo di y dije, bueno, pues léete esto y si todavía sigues con ganas nos ponemos manos a la obra. Y así fue, ella lo leyó, quedó encantada y nos metimos allí en la sala de ensayo y sin parar. Hasta hoy. Pirómano Teatro, un colectivo de artistas también constituido en 2009, eso sí, en tierras granadinas, ¿verdad? Y con una actividad, como decías, en torno al teatro, al clown y a la improvisación teatral. Vuestros caminos se cruzan, ¿verdad? Y de alguna manera eclosionan, ¿no?, en este espectáculo. Sí, sí. Bueno, la verdad es que ha venido muy bien porque yo estoy muy acostumbrado al teatro de texto, a las cosas muy marcadas, todo de antedicho, y que haya estado Nuria, que está más acostumbrada a la improvisación, también hemos bebido cada uno del otro, ¿no? Ella con el texto sí que se ha puesto más a piñón, ¿no?, a trabajar en eso, y yo también he dejado que la casualidad llegue y que la improvisación también llegue, y hemos trabajado mucho desde la improvisación, y bueno, pues la verdad es que ha sido interesante que haya habido ese cruce, y Granada ha sido lo que me ha ofrecido eso, ¿no?, estar en la sala y trabajar con diferentes personas que hacen cosas totalmente diferentes a las tuyas, aunque al final sea lo mismo, pero son diferentes, sí, sí. Sí, además está perfectamente, ¿no?, cohesionado, incardinado en vuestra propia evolución, por esa búsqueda, ¿no?, de nuevos lenguajes, de nuevas maneras de comunicar con el espectador, ¿no? Sí, sí. Ha sido interesante que haya habido eso, el intercambio, y que, bueno, pues que te vas nutriendo de otra gente, que al final es lo que el teatro y el arte es, ¿no?, que te vas juntando con otros artistas y salen cosas. Y de esa inquietud, pues entendemos, ¿no?, que sea tan habitual hacer compatible, paralelo, el trabajo con la compañía y esas experiencias, ¿no?, más a título personal, en las que uno intenta pues explorar también qué soy capaz de hacer sobre el escenario y por mi cuenta, ¿no? Sí, sí. En esta ocasión, con Entre Todos, ha sido decisivo lo que somos capaces de hacer, ¿no? Hasta dónde podíamos llegar, y me interesaba mucho, pues, desde el punto de vista improvisado, que fue lo que trabajamos mucho, en la honestidad con nosotros mismos y sobre todo con el público, sin olvidar que hay un público, porque eso nunca se puede olvidar, porque estamos trabajando para el público.
Y bueno, pues salieron muchas cosas, claro, la cosa es que durante el proceso creativo van surgiendo muchísimas cosas que son muy interesantes y luego llega el momento en este caso mi papel, de censurar, ¿no? De decir, no, por aquí tampoco, no, de cortar, aunque si hubiéramos seguido, pues es que la obra sería otra cosa diferente a lo que es ahora mismo. Claro, una obra que estrenabais pues en casa hace muy poquito, ¿verdad? Exacto. Y que además vosotros lo anunciabais en la web, ¿no? Nos hace mucha ilusión el estreno aquí en Córdoba, sí, sobre las tablas del Teatro Góngora, en la Sala Polifemo, pero que ya antes había tenido, ¿no? ese pase primero, ese preestreno en Granada, precisamente en esa sala, ¿no? El Apeadero. Exactamente. Bueno, estamos ya un poquito más lejos de aquel público al que Lorca demandaba esa honestidad y esa verdad, porque entendemos que tenemos que ir con esa mente abierta, ¿no? Sí. Para acercarnos a este teatro diferente, a esta propuesta en la que todo no es lo que esperamos y que precisamente buscamos romper el protocolo y romper lo políticamente correcto, hablar directamente al corazón, ¿no? Exactamente. La propuesta principal... bueno, fue la frase de la que partí. Ya llevábamos como 2 semanas trabajando en sala y de pronto un día muy tarde, porque tengo mucho insomnio, entonces me gusta mucho ver la tele por la noche, estaba viendo la tele y salió esta frase de Conan McCarthy que era lo de: si pudiéramos elegir la historia de nuestra vida, ¿cuántos elegirían vivirla? Y claro, esa frase fue como de, es que de esto va la obra. Ahora me acabo de dar cuenta que de lo que estamos hablando es esto. Y entonces, desde ahí partimos al tema de utilizar el escenario como un espacio totalmente libre, donde no tienes que guardar ningún tipo de protocolo social, no tienes que comportarte de una manera, y en el único sitio donde eres libre y que a la vez tú condenas, ya que no puedes ser libre fuera del escenario. Entonces se utilizó un poco como esa cárcel de libertad que ahí entraba y donde no había nada que te pudiera cortar las palabras, porque no había límite. La cosa era trabajar sin límite y hasta el límite. Claro, era como... buscando permanentemente, ¿no? Las grietas a través de ese escenario y de esa cuarta pared por las que se puedan filtrar al menos esa verdad, ¿no? Ese mensaje de vida. Y bueno, como bien decías, pues todo surgía de alguna manera con esa reflexión del premio Pulitzer del escritor estadounidense. Tu primera respuesta, nos cuentas en el dossier de la obra, no es demasiado optimista, ¿no? Es radical y rotunda. La obra no es nada optimista, creo yo. Bueno, hay gente que la vio en Córdoba que después te hacen unos comentarios que, claro, ellos se quedan súper optimistas, y yo decía, bueno, no sé si hemos cumplido la misión, pero no, por lo general, no un mensaje optimista. Por eso también el hablar con libertad, es el único sitio donde podía soltar eso y decir, nada, ya está, ahí se queda y se acabó. Pero sí, y la respuesta, pues yo no sé si elegiría vivirla. La gente me decía, yo le preguntaba a la gente y me decía, hombre, si fuera otra diferente, igual sí que me gustaría vivirla. Digo, no, te estoy hablando de tu vida, o sea, tu vida como ha sido hasta ahora, tú la elegirías vivir. Y sí, por lo general había un silencio largo, una reflexión de decir, pues no sé si cambiaría cosas. Yo creo que no. Si nos dijeran lo que hay por delante, no sé yo si elegiríamos volver a nacer. Igual en otra vida a lo mejor, pero en la misma, no es que todo sea malo, pero bueno, es un poco la protección. Y además, Antonio, reformulas la pregunta, yo creo que de una manera, no sé hasta qué punto consciente o inconsciente, muy interesante, como realmente era esto lo que deseábamos. Por un lado, ese realmente, ese adverbio que se coloca en primer lugar, y es que preguntamos esto y a menudo, incluso aunque hablemos con nosotros mismos, el autoengaño está ahí, ¿no? Es demasiado duro asumir, asimilar que nos sentimos decepcionados, ¿no? Y ahora pues me acordaba del título de esa obra de Carmen Amoraga, que este año se hacía con el 70º premio Nadal, ¿no? La vida era esto, ¿no? No debe haber nada más terrible que esa frase, ¿no? La vida era esto es lo que hay. Sí, es totalmente así, o sea, no tiene ningún tipo de mensaje, ya te digo, optimista, es determinista, nihilista, ¿no? Hasta cierto punto. Y creo que en la etapa en la que se estaba trabajando esto, ahora como que va cambiando la cosa, pero en esa etapa pues había ahí un agujero negro bastante grande y bueno, pues era inevitable que eso saliera. Y cuando trabajaba con la actriz, ella, que tiene otra forma totalmente diferente de ver la vida,
captó desde el primer momento lo que yo quería decirle, ¿no? Y cuando nos volvimos a poner a ensayar, para estrenar en Córdoba, lo primero que le dije era: aquí no estamos tratando nada alegre. Fue la primera cosa que... Entonces hay que tratarlo de manera honesta como es lo que hay, y hay que dejar que eso te abuse de ti. O sea, yo siempre le pedía a Nuria que abusara de ella. Yo le decía: abusa de ti, abusa de tu interior, de tus sentimientos, y yo estaré aquí para marcar un poco, o tú, ¿no? Le decía: o tú te paras o yo te pararé, pero siempre es interesante que abuses para poder llegar a ese momento eléctrico que es la honestidad y la verdad en el escenario, y que no hay nada más. Cuando este verano que estuve en Venecia trabajando con Angélica Lidl, ella nos decía que no había nada más interesante que ver a una persona diciéndote algo de verdad, y que lo que se buscaba en el escenario era eso, porque eso al final llega. El espectador lo sabe cuando está hablando de verdad y no, y entonces pues era lo que tratábamos, lo que hemos hecho. Hablabas de Angélica Lidl y precisamente trabajando con un texto como la violación de Lucrecia, ¿verdad?, de William Shakespeare, que hunde sus raíces pues en figuras como Tito Livio y Ovidio, y que sin embargo nos sigue hablando de esa agresividad primaria todavía hoy, ¿no? Tanto y tanto. Fue muy intensa esa semana allí con ella y con el resto de compañeros. Surgió como una complicidad entre criminales, como decíamos, ¿no? Aunque no nos conociéramos de nada, porque realmente pues eso fue una semana, pero surgió algo muy grande. Hubo un día en particular que marcó el resto de los días, que fue un momento muy honesto en el que teníamos que hablar honestamente de lo que nos pedía, y claro, allí se creó un ambiente que yo creo que eso no lo vamos a olvidar ninguno de los que estábamos allí, nunca, vamos, yo por lo menos no. Me quedé, no sé si volví todavía de Venecia. Cuando hablo con ella le digo: no sé si he vuelto todavía de allí o estoy todavía allí trabajando. Ha sido muy interesante, y el texto pues nos pidió también el diario de un violador, de Evan Connell, me parece que se llama ese Connell, y bueno, pues es un texto bastante duro y muy interesante también para trabajarlo, intentar comprender hasta cierto punto a esa persona, por qué hace eso, ¿no? ¿Es por amor, es por deseo? Bueno, cada uno llegará a su conclusión, supongo. Claro, esos pasadizos, ¿no?, que normalmente no acostumbramos a recorrer, y sí, esa búsqueda de conectar con aquello que nos pueda parecer que está muy lejano y con lo que sin embargo compartimos, ¿no?, mucho más de lo que pensamos. Entiendo que esa experiencia también sigue enriqueciendo pues progresivamente. Antes de comenzar la entrevista lo comentábamos, ¿no?, desde el texto literario a lo que Boves Naves llamaba el texto espectacular. Hay todo un trayecto que además yo creo que se vuelve a hacer, un camino que se retoma cada vez que la obra se pone sobre la escena. Totalmente, es que surgen todo el rato cosas y la casualidad. Yo creo que es lo principal, dejar que la casualidad haga su trabajo y saber aprovechar lo que la casualidad te da, ¿no? No dejarlo a un lado, sino saber aprovechar. Vamos, en los ensayos ha habido errores, o en ensayos generales, incluso en la función, en el preestreno, había cosas que salían, que no había una parte entera improvisada, y de ahí salió el texto para esta parte del amor, y claro, salieron cosas que no es lo mismo cuando estás frente a un público y reacciona. Es que eso alimenta también al actor, y no queda más remedio, como lo obvies, creo que no estás dejando escapar algo muy interesante. No puede existir ese cristal, ¿no? Tenemos que estar en todo momento también alimentándonos, ¿no? Claro. Recibiendo lo que llega desde el auditorio, ¿no? Efectivamente, es que aunque haga una obra muy convencional, por decirlo de alguna manera, con su cuarta pared, pero tú estás trabajando para alguien, y claro, por eso cada función es diferente, aunque tenga el mismo texto, porque hay un cambio de energía entre el público y el actor o la actriz, y entonces eso va girando y es tan diferente, es que nunca sale nada igual, aunque tenga la obra hecha, aunque lleves 20 años haciéndola, siempre va a cambiar, depende de quién tenga.
enfrente. Sí, porque a fin de cuentas, decíamos antes, respondías tú automáticamente, ¿verdad?, a esa pregunta, pero pues recibirla y lanzarte a ti mismo la respuesta no era suficiente, había que contestar a partir de la propia experiencia vital, pues recreada en el espacio escénico y, como decimos, pues aprovechándonos de todas las formas posibles de lenguaje. Hemos hablado del texto, pero aquí son igualmente importantes pues ese lenguaje verbal y gestual, ¿no? De hecho, partimos de un desnudo absoluto, ¿no?, en el escenario. Totalmente. Y de los actores, bueno, en tu caso progresivo, ¿verdad? Sí, el mío va poquito a poco. Pero en el que estamos en todo momento, ¿no?, viendo prácticamente las entrañas, ¿no?, del personaje, ¿no? Claro, era el principal objetivo de desnudar. Bueno, evidentemente estábamos hablando del nacimiento, por lo tanto, claro, nadie nace vestido, ni vestida. Entonces, pues lo principal era la verdad, la honestidad, porque además Nuria habla desde ella, utiliza su nombre, como no hay ningún personaje. Hola, me llamo Nuria, eso es lo primero que se oye en escena. Entonces era muy interesante trabajarle el desnudo y con ella fue tan fácil. Además de las cosas que nos dijeron en Granada cuando preestrenamos fue: me ha parecido que habéis trabajado el desnudo con una comodidad, con una naturalidad, no buscabais nada más, sino simplemente era un desnudo y no restaba de otras cosas, que hay muchas veces cuando se trabajan los desnudos que al final distrae tu cabeza, no estás escuchando lo que dicen, pero en este caso me encantó que me dijeran eso, porque dije, bueno, pues mira, hay un objetivo cumplido, ¿no?, que era empezar desde ahí, desde exteriormente, la verdad, y de ahí partimos al interior también, ¿no? No hay nada más, esto es lo que hay, ¿no? Es como decir algo así. Habitualmente pues escuchamos, ¿no?, hablar a los actores y a los creadores de esa identificación con los personajes, incluso a los novelistas y hasta a los poetas, ¿no?, claro, que no dejan de crear un yo lírico, ¿no? No son ellos mismos. Sin embargo, en este caso en el que la experiencia es tan sumamente íntima, entiendo que para vosotros también tiene que ser un auténtico trago, una verdadera catarsis, ¿no? Y tanto, y tanto, son muchas catarsis, cada vez que lo haces vas pasando por muchas cosas, descubres cosas nuevas, depende de la etapa donde estés, reaccionas de una manera u otra a lo que estás diciendo, pero sí, ha sido interesante, ha sido interesante trabajar desde ahí. Era de las primeras veces que he trabajado desde el yo, ¿no?, y que he dirigido, sobre todo desde el yo, que es muy complicado porque no sabes hasta qué punto puedes llegar, ¿no?, con una persona, tampoco quieres fastidiar. Pero es que con Nuria ha sido todo muy fácil. Yo es lo que le digo siempre, digo, es que ha surgido porque ha habido un entendimiento. Hay con gente que te encuentras, que tu alma se encuentra con ese alma y no hay nada más que decir, y con Nuria no he tenido que hacer, ha sido ella, su evolución ha sido propia. Yo he cogido y le he dicho, ponte aquí, vamos a hacer esta postura, vamos a hacer esto, pero no he tenido que meterme tanto en cómo, ¿no?, en cómo hacerlo, cómo esto tienes que subirlo aquí, esto allá, sino que ella misma se ha ido dando cuenta de cómo trabajar desde ella, que para mí desde luego ha sido más complicado trabajar desde mí, porque sales de una escuela donde hay una explotación del personaje, ¿no?, hay que la historia del personaje, claro, y aquí estaba todo, es que la historia del personaje era mía, las vivencias eran mías, aunque luego tú mecanizas muchas cosas para el espectáculo y sabes dónde tienes que llegar, dónde tienes que partir, que eso también tiene técnica, pero hablar desde mí ha sido lo más complicado. Claro, una cosa es que se mantenga esa armonía y ese equilibrio, y otra cosa es que incluso eso no te lo lleves a casa, ¿no? Bueno, igual que el espectador, ¿no?, que después de una experiencia que realmente puede haber tocado alguna fibra, pues no se va a casa igual de como se marchó, ¿no? No. La verdad es que hemos aprendido a terminar la obra y decir, vale, ya. Desconectar, ¿no? Desconectar, y luego yo cuando pasa una hora y estás en la cama, de pronto, ¡pum!, conecta otra vez con eso y bueno, como espectador espero que no se desconecte rápido. A mí, desde luego, como espectador lo que me interesa es algo que me remueva por dentro. Claro. Ya sea, soy más dado al drama, sí es verdad, pero aunque sea comedia sí me interesa que me remueva, que me vaya a casa pensando, planteándote, ¿no?, cosas. Creo que es una labor importante, o sea, esa labor es la del arte, al final, ¿no?, un cuadro, una canción, un poema, pues que ese poema quede ahí girando en tu cabeza y lo estés analizando, si no, ¿para qué?
Efectivamente. Y en un momento, y por eso yo entiendo que hacéis hincapié en eso, en esa presentación vuestra de la compañía, en el cual pues se asocia todo lo que sea complejo, profundo, denso, con un ámbito pues más elitista, ¿no? Y es todo lo contrario, ¿no? Queremos hablar directamente, sin tapujos, sin cortapisas y a cualquier espectador, porque lo que tocamos nos afecta a todos, ¿no? Exactamente, esa yo creo que es la principal función. Evidentemente no puede... La gente que va al teatro es gente que quiere ir al teatro. Claro. Nosotros no podemos hacer nada para que la gente vaya al teatro, eso está claro, no es nuestra labor. Nosotros estamos en el teatro y hacemos cosas para que la gente las reciba, pero creo que eso viene de más atrás, ¿no? Que se incentive, que se cree interés, ¿no? En saber que el teatro existe, aunque sea. Pero lo principal es, pues, al mayor número de gente mejor. A mí no me hace falta que te hayas leído toda la biografía de todos los filósofos universales, de Platón, de Nietzsche, no me interesa. Yo quiero llegarte y creo que mis preocupaciones van a ser las tuyas, aunque tú estés trabajando de camarero y yo esté en un escenario. Creo que, por lo menos en esta obra, lo que hemos tratado son temas universales al final, mostrar una parte del alma humana. En este caso un poco más oscura, una parte más oscura, pero creo que todos hemos pasado por ese momento, ¿no? Que nos hemos dicho, claro, yo quiero estar aquí, o quiero vivir esto, o prefiero irme. Y si no me voy, ¿cuáles son mis mecanismos para seguir aquí? Que también hablamos de eso, ¿no? Del fingimiento. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para seguir viviendo aquí? Pues fingir. Al final, entrar en un protocolo, ¿no? Y seguir como se pueda. Plantear otras opciones vitales, ¿no? Esa falta de libertad a la que en muchas ocasiones nosotros mismos nos condenamos. Hablabas de oscuridad, pero yo creo que, recordando unas palabras de Nieves Pedraza, a tenor de la lectura de Psicosis 448, es un dolor terapéutico que rehumaniza, ¿no? Hombre, y tanto. Es que para mí el gran fallo es siempre pensar, o sea, la búsqueda interminable de la felicidad todo el rato y no querer pasar por otro estado, como esto no existe, el dolor no existe. A veces pienso que existe más el dolor que la felicidad, ¿no? Porque nos pasamos la vida buscando felicidad, evidentemente hay catarsis de alegría, hay euforia, pero cuando, por lo menos en mi caso, cuando duele, yo sí que lo veo claro que existe. Es como esto existe, claro, pero la felicidad es como algo que estamos buscando todo el rato y que a veces me pregunto, pero ¿hacia dónde vamos, no? ¿Realmente existe esto o es algo que nos están vendiendo para que no suframos, no? Para que también... Porque en el dolor se encuentran muchas cosas. En la oscuridad es donde se desvelan muchas partes de tu alma que no conocías y que luego equilibran también la otra parte, ¿no? Entonces creo que... bueno... Y mientras el clímax pues sea pues más vertical, ¿verdad? El anticlímax es más rápido y nos lleva antes, ¿no? al suelo. Y solemos buscar, como bien dices, ansiar esos momentos, esos picos de felicidad. En la obra, Antonio, nos encontramos pues bueno, todas las fases de la vida, todas las etapas y curiosamente incluso en el tráiler vosotros habláis de ese nacimiento, esa propensión natural ya desde que nacemos, ¿no? De alguna manera nos colocan una etiqueta y nos determinan de alguna forma, pero luego habláis de un segundo nacimiento, ¿no? Exacto. Lo tratamos como, o sea, la obra en sí es una vida entera, ¿no? Del nacimiento a la muerte, pero lo que queríamos tratar era las diferentes vidas que tenemos dentro de nuestra vida, desde el punto de vista de las diferentes máscaras que nos vamos poniendo. El texto habla de, o sea, empieza, me llamo Nuria, tengo 32 años y esta es mi segunda vez naciendo. O sea, estamos hablando de, he muerto en un momento determinado y ahora voy a nacer para vosotros. Y yo misma me invento que no tengo ningún tipo de contaminación, que soy una persona pura y ahora yo me creo otra personalidad. Y entonces yo lo quería ver desde las diferentes máscaras que nos estamos poniendo constantemente, ¿no? Como me pongo esta máscara, cuando no me sirve esa máscara muere y me pongo otra máscara, pero lo que interesa yo creo es rascar todas las máscaras y a ver cuál es la que ha quedado desde un principio, que esa máscara viene determinada por todas las máscaras que te has ido poniendo, ¿no? Claro. Entonces la forma de vida-muerte es las diferentes máscaras que te vas poniendo. En este caso tenemos dos momentos de una mujer liberada, ¿no? Y un gay prototipo que mueren. Mueren en ese momento, es la máscara con la que hemos ido hilando hasta llegar a esa máscara, pero esa máscara hay un momento que no nos sirve porque
nos está exigiendo, se supone que nos exigimos y la sociedad nos exige algo en lo que no creemos, que es como leerte unos principios, no sé, unos principios de un partido y decir, vale, yo voy con esto, pero cuando te empiezas a plantear, bueno, a lo mejor no estoy tan de acuerdo con esto, es cuando eso empieza a morir y hay que crear otra cosa. Y siempre en función a la sociedad, por eso entre todos la mataron y ella sola se murió. Al final tú te adaptas a lo que todo el mundo dice, pero la que va a acabar muriendo sola eres tú. Y bueno, y como algo cíclico, o sea, hay un personaje que muere y el otro vuelve a nacer. Es como si dijéramos, hay uno que elige desaparecer para siempre y el otro pues crea otra máscara. Y ahora pues entraría el tercer personaje, que sería el que vuelve a dar caña a ese personaje para moldear su máscara, ¿no? Para mostrarle lo que tiene que hacer como persona. Es lo que las dos que tenemos en la obra, los dos caracteres que tenemos en la obra. Interesante cómo incluso en momentos extremos del montaje, como esa muerte, ¿verdad?, conjunta, uno de los personajes, en este caso el tuyo, se molesta en apagar las últimas velas, ¿no? Sí, claro, el fin. Es el fin y uno es consciente, ¿no?, antes de que se produzca, ¿no? En el espectáculo, el fin es cuando estoy apagando las velas como de se acabó, porque cuesta mucho llegar hasta ahí y para mí es como una batalla. O sea, es el último aliento ya. Claro, casi. Es como de, ya se va a terminar, venga ya. Porque cuesta. Y para los personajes, pues la mentira, ¿no? Es decir, el fin, voy a apagar las velas y no se van a volver a encender. Y no, va a volver a encenderla otra vez, porque vas a volver a moldarte a algo que te están pidiendo y que realmente no sabes si tienes capacidad tú mismo, como tú solo, para poder crearlo, sino que al final te tienes que basar en cosas. Ahí está el guiño. Bueno, tú hablabas del título, ¿no? Muy bien escogido porque aparte de que es un refrán, ¿verdad? Hace una frase hecha, si bien actualmente menos usada, menos utilizada, pero tan conocida que normalmente incluso solo articulamos en su primera coordinada, ¿no? Decimos, entre todos la mataron y ya todo lo demás, y vosotros incluso habláis de entre todos, ¿no? O sea, que hemos esencializado todavía más y además si hacemos un estudio de esa frase, de esa articulación, es muy interesante porque el que habla incluso de alguna manera lo hace hipócritamente, ¿no? Entre todos la mataron. Ni siquiera yo participo del presunto crimen, ¿no? Claro, tendría que ser entre todos la matamos. Claro. En realidad el título tendría que ser ese, no lo había pensado, pero sí es verdad, claro, yo le he hecho la culpa a otro, entre todos la mataron, aunque pero habla un poco de nosotros, ¿no? De precisamente sí. aquello a lo que apeláis sobre el escenario con esta obra, esa capacidad que tenemos para seguir adelante y de alguna manera intentar evadirnos de todo, incluso de aquello en lo que somos más responsables, ¿no? De lo que creemos, efectivamente, ¿no? Claro. Esa es yo creo que es parte del argumento, o sea, el decir, no, yo estoy haciendo esto porque vosotros me lo habéis pedido. No, tú tienes una elección y has elegido eso y ahora vas a morir tú sola. O sea, entre todos están dando ahí caña y ahora te toca a ti sola resolver, te toca a ti sola morir, porque la muerte al final es Hablamos de la soledad en dos fases, ¿no? La soledad que viene después del amor, cuando te quedas solo o sola, y la soledad de la muerte. Son los dos momentos de soledad que vas a tener en tu vida, y la muerte es inevitable, porque nadie se muere con otra persona. Tú mueres solo y puede ser que la otra persona muera después o muera al mismo tiempo, pero nadie va contigo a la muerte, ahí vas tú solo. Este es el más reciente de los trabajos realizados que diriges, Antonio, después de esas performances, agradecimientos y en sociedad, Osida, Voces, más Estigma, que ya además comentamos en su día. ¿Por qué crees, Antonio, que esta obra llega en este 2013 que acabamos de abandonar y cómo se ubica, cómo se encaja en tu trayectoria, en tu evolución como director y como dramaturgo? Pues llega después de mucho tiempo, queriendo hacer algo y no teniendo a lo mejor la valentía o el tiempo o las ganas, puede ser. También Granada me ha dado la oportunidad de tener un espacio para crear, que eso es lo más importante para nosotros. Entonces en el momento que me vi allí dije, no puedo esperar más. Yo llevaba mucho tiempo escribiendo un blog y de ahí quería que saliera algo, y esto ha sido lo que ha salido de ahí, de ese blog. O sea, que no es una obra más, ¿no? Es un antes y un después en Sí, claro. Esto ha marcado, ha definido un poco más lo que yo quería hacer, porque con Sida, Voces, Estigma sí que tratábamos textos de otras personas, aunque sí estaba claro un tema que queríamos tratar, que es la estigmatización del SIDA, ¿no? de las personas que tienen VIH. Y con agradecimiento y en sociedad sí que me siento más
cercano a lo que ahora está pasando, a lo que ha pasado con Entre Todos, porque eso fue algo mío que salió de un impulso, fue un impulso de esto tengo que hacerlo ahora. No fue algo encargado, esto no es que fuera encargado, pero sí fue un poco más como ese tema, había que tratarlo, pues bueno, me pongo a buscar texto. No salió de una manera innata, había que buscar texto. Para Entre Todos no ha sido para nada así, ha sido el día a día, ha sido la vida, echar un ojo a todo lo que llevaba escrito durante 2 años en ese blog y recoger cosas, comentarlo con Nuria y llegar a un acuerdo. Claro, el estreno de la obra fueron 2 horas, ahora se ha quedado en 1 hora 40, pero claro, era necesario acortar por algún sitio, no por la duración, sino porque había partes que había que concretarla, y al concretar ha pasado eso, que ha quedado en 1 hora 40, pero claro, es muy difícil, 2 años, y todavía no he hablado ni de una cuarta parte de lo que haya escrito, he hablado de cosas esenciales, ¿no? De la vida, o sea, el nacimiento, la vida y la muerte. O sea, que iremos conociendo mucho más. Vemos que se repite un patrón en la compañía, y es ese acercamiento a los colectivos, si no minoritarios, sí afectados, de alguna manera, a las grandes víctimas de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Sí. Ya con Púrpura hablábamos de la figura de la mujer, de la violencia de género y demás, y hemos hablado también de ese estigma que puede llegar a ser una enfermedad como el SIDA, bueno, el VIH, y bueno, seguimos adelante, ¿no? De alguna manera, todos tenemos una parte que nos hace diferentes y que nos lleva al ostracismo y a aislarnos, ¿no? Totalmente. Aquí, bueno, Entre Todos a lo mejor no lo hemos tratado desde... ha sido más personal, pero que al final sí. Hemos recurrido a los clichés, ¿no? A los prototipos que hay dado. Pues en este caso ha sido de un homosexual y el otro punto es una mujer liberada, ¿no? Cómo tienes que ser... con Nuria hablamos, cómo tienes que ser como mujer, que es lo que se te exige, además una mujer radical, una mujer que yo no me pongo faldas porque eso conlleva, entonces, una mujer que tampoco elige, que al fin y al cabo también te riges por unas normas. Somos todos estereotipos o clichés, incluso los que queremos no serlo, ¿no? Evidentemente, o sea, al final somos el estereotipo del que no quiere ser un estereotipo y encuentra gente que es como tú y dices, pues nada, soy un cliché más y ya está, no pasa nada. Pero sí, siempre tratamos... el día a día, lo que se vive día a día, es que solamente hay que salir a la calle y echar un ojo y ya surgen 45.000 ideas para seguir escribiendo sobre el alma humana, que al fin y al cabo es eso. Claro, la vida y la muerte, el amor, el odio, los sentimientos, ¿no? Más primigenios, y realmente eso que sucede, ¿no? Mientras nos preocupamos por lo cotidiano, ¿no? Y tanto. Todo lo que sucede... o lo que inventamos para crear o lo que nos da la vida sola, o sea, solamente el hecho de ponerle un escenario lo convierte en un hecho artístico, pero es que es así. De hecho, en esta obra hablamos de cosas vivenciales y no lo he visto como testimonio y nada así, sino en el momento que lo hemos colocado en un escenario, eso se ha convertido en un hecho artístico, en algo escénico, y son cosas que nos han pasado en nuestra vida. De hecho, cuando terminamos la función en Córdoba, teníamos muchas cartas bueno, yo saco cartas en la obra que me escribieron novias mías cuando tenía 8 o 9 años, que son reales, y la gente se acercaba al escenario, ¿pero es real eso? O sea, esos papelitos que tienen que... Sí, son reales, eran amigos míos, digo, míralo, o sea que... Estoy yo aquí en cuerpo y alma, ¿no? No, totalmente, vamos, sea, es que Nuria igual, o sea, cosas personales que eso también a la hora de trabajar ha sido un lujo. Poníamos la música de Bach, ¿no? Interpretada por Glenn Gould, y nos sentábamos y solamente había que abrir la caja y ya empezaban a surgir todo. Es que no hacía falta llamar a nada más, empezaba a surgir la verdad y la honestidad y el interior. Claro que sí, ese interior que sigue surgiendo y que sigue plasmándose sobre el escenario, y no ya sobre el escenario, sino sobre ese espacio itinerante, ¿verdad?, que propone Cortocircuito, porque Exacto. Volvéis, ¿no? Para Volvemos. Invierno hay que decir que lo hacéis con ese pégate un tiro o sobrevive, ¿no? Podríamos traducir como acabar con todo o asumir, ¿no? Lo que tiene la vida, de picos, como decías antes, en los que uno siente una inmensa felicidad, y bueno, de la normalidad, lo cotidiano, que puede llegar a ser tan... Efectivamente. Puede llegar a hastiar tantísimo, ¿no? Y tanto. Bueno, ¿cómo pues bueno, ha sido se plantea esto? Ha sido un
he cogido una parte del texto de Entre Todos, porque sí quería trabajar esa parte como algo solo, y bueno, tiene una introducción muchísimo más grande donde sí hablo de ese elige pégate un tiro, sobrevive. Que además era como pégate un tiro, vive, pero luego pensé, no, sobrevive. Sobrevive porque al final lo que hacemos es sentimentalmente sobrevivimos, ¿no? Claro. No vivimos tanto, porque si no había una plenitud que no existe en nadie. Entonces, pues eso lleva un gran prólogo, pues es que el título lo dice, elige pégate un tiro, sobrevive, pues es de una persona que se plantea, en este caso yo mismo, o sea, yo vuelvo a trabajar, ¿no? desde mí. En el trabajo de Antonio, ¿no? Propiamente, ¿no? Claro, cuando se me acaben ya las vivencias ya no querré trabajar más desde mí, ya nunca más. Pero sí. Elige, pégate un tiro o sobrevive, que llega con ese programa independiente de microescena itinerante, Cortocircuito. En su, pues ya sabemos que Cortocircuito trabaja por barriadas y también por estaciones, ¿verdad? Con el programa de invierno, que tendremos días 21 y 28 de febrero y 7 y 14 de marzo, como siempre, en la Plaza de la Corredera a las 9, ese punto de encuentro maravilloso porque no sabemos nunca, ¿no? Muy bien, Vaya. a dónde nos puede llevar, ¿no? Eso es lo divertido, sí, sí. Es muy interesante lo que está pasando con Cortocircuito, creo que el planteamiento es genial. A mí me han ofrecido ahora hacer, bueno, estar como compañía fija, que tendré que venir y ir de Granada, que está muy bien. ¿Más también. viajes? Sí, y no ver a la parar familia nunca. un poquito más. Eso sí. Y bueno, va a ser muy interesante, sobre todo hacerlo tantas veces, es lo que más me gusta, porque me va a enriquecer mucho el texto bueno, que el prólogo no está estrenado, lo que voy a hacer, y yo creo que eso va a dar, y con un público tan reducido, esa intimidad que lo exige, que para este texto lo exige, ¿no? Que haya una intimidad, creo que va a ser muy interesante. Sí, sí, sí. Continúa la actividad y nos alegramos muchísimo, ¿no? Porque, como decíamos antes de iniciar la entrevista, cuando veníamos hacia el set, hacia el plató, pues siguen corriendo malos tiempos para la lírica, sobre todo, bueno, yo creo que los ámbitos de la música, el cine, el teatro, pues se han quedado absolutamente helados, ¿no? Con esa reducción del IVA, se elimina el IVAzo para obras de arte. Bueno, Santiago Serón, al hilo de esto, decía que, bueno, que él consideraba que un país sin música carecía de energía psíquica. Yo creo que eso lo podemos extrapolar completamente a las artes escénicas y concretamente al teatro, que es el que se suele llevar la peor parte. Solo en los 4 primeros meses de aplicación de la entrada en vigor de ese IVAzo en 2012, pues se perdió un 30% de público, ¿no? Si ya tampoco es que hubiera una cantidad enorme, claro. Encima meten esta cosa que han metido y ya ¿para qué queremos más? Claro. ¿Para qué queremos más? Pues lo que te digo, la gente no va... Si no se hace propensa a la gente, desde pequeñito, claro. Desde la escuela se le dice que el teatro, por qué hay que ir a verlo, para qué puede servir, para vernos reflejados nosotros mismos, para encontrar otra alma, ¿no? Que sea como la nuestra. Pues eso no se dice desde el principio. Sí, claro, siempre habrá gente que vaya al teatro, pero cada vez menos. Si sigue la cosa así, pues cada vez será menos. A ver qué pasa, no tengo la solución, desde luego. Desde luego, mientras la cultura siga siendo solamente un accesorio y un complemento y no un lujo, sobre todo. Efectivamente, y no una herramienta fundamental para crecer y para seguir evolucionando más allá de las aulas, pues complicado, ¿no? Así que nos alegramos muchísimo de que el trabajo continúe y bueno, acaba de empezar 2014, así que esperamos muy pronto volver a hablar con vosotros de nuevos proyectos y de todo lo que tengáis preparado para este año, además de que continúan, como decíamos antes, esos espectáculos que están vigentes, que están en activo y no sé si próximamente, si nos podéis adelantar ya algo, pero estoy convencida de que en breve tendremos próximos proyectos, ¿no? O fechas. Las dos cosas. Pues mira, fechas el 7 y 8 de febrero en la Sala de Apeadero, volvemos a poner Entre Todos la mataron. Púrpura estamos cerrando algunas cositas y con Entre Todos creo que van a salir más. Y luego, próximos proyectos, bueno, estoy trabajando con otros 2 componentes de Piromano Teatro. Continúa la colaboración. Continúa, y esta vez pues sobre el amor. Desde una manera, quiero utilizar la honestidad de nuevo. Yo creo que mi personaje va a estar menos presente, va a estar por ahí, porque cuando escribe algo creo que es inevitable estar en escena, es como que tienes que estar ahí. Sí. Pero quiero trabajar más con ellos, o Elena y Borja, y bueno, de momento estamos en trabajo de mesa, pero ya se va viendo una luz ahí al final del túnel, ya nos meteremos en la sala un mes a darle a esto y creo que va a ser bonito.
sabemos que es sobre el amor, es lo que sabemos. Pues genial, pues entonces ya me quedo con eso y... Un tema universal. Te tomo la palabra y el anticipo para que sigamos conociendo lo antes posible pues todo lo que se concrete, ¿no? Ese proyecto y que el espectáculo continúe. Antonio, muchísimas gracias por haber venido.